Le damos a todos la bienvenida al taller de mercado de granos del mes de septiembre. Vamos a estar dando dos temas. Vamos a hablar, como siempre, de mercado de granos, pero también vamos a hablar de herramientas bursátiles para el agro. Así que vamos a arrancar con la presentación con Juan Cruz Terán. Él es economista y él nos va a estar brindando la presentación de herramientas bursátiles para el agro. Vamos a tener en cualquier momento el ingreso de Adriel Pellegrini y él va a estar haciendo un intercambio junto con Juan Cruz. Así que bueno, Juan Cruz, cuando quieras, activa tu presentación y arranca nomás. Y por supuesto que estos son temas... por ahí no estamos tan acostumbrados a conversar sobre estos temas, así que toda pregunta y toda inquietud que quieran aclarar no le va a venir bien solamente a la persona que está preguntando, sino al resto también. Así que no se limiten en por ahí activar sus audios y en hacer alguna pregunta durante la presentación para poder aclarar lo que sea del tema que estamos hablando. ¿Sí? Así que Juan Cruz, cuando quieras, compartí nomás y te escuchamos. Gracias, María Elena. Hola, buen día para todos. A ver, me avisan si, si se ve, si se escucha bien. Ahí estoy por compartir. No sé si se ve la presentación. Te ve perfecto, sí, sí, sí. Bueno, buen día a todos. Juan Cruz Terán es mi nombre. Trabajo en el CIEP, en el INTA. En esta oportunidad voy a arrancar yo por cuestiones logísticas, como comentaba Marianela, trayéndoles en el título de esta presentación, como hicimos en el taller pasado. La idea es mostrar estrategias para proteger y optimizar la liquidez financiera en la producción agropecuaria. Antes que nada, quiero aclarar que todo lo que yo voy a expresar en esta charla tiene que ver con describir cuestiones teóricas, técnicas y prácticas a título académico y no son recomendaciones de inversión. Así que ya arrancamos. Un segundo. Ya arrancamos entonces con la presentación para comentarles un poco sobre el concepto del valor tiempo del dinero, ¿no? Dado que los individuos, las empresas, valoramos más un monto de dinero cuanto antes lo recibimos, por lo cual el monto de dinero recibido en el futuro debería representar un valor menor en el presente. Entonces, todas las decisiones financieras de las personas y empresas implican una comparación de un valor con un valor futuro y es la comparación de los flujos de caja en función del tiempo. Quien dispone de dinero hoy va a exigir una compensación por prestarlo o solicitarlo para recuperarlo en el futuro con el consiguiente pago de una tasa de interés. Quiero aclarar y quiero comentarles que me pueden interrumpir en cualquier momento, así lo hacemos lo más dinámico posible. Como les comenté, en esta primera etapa vamos a... Ahí Néstor levantó la mano, no sé si tienen alguna Sí, consulta. Juan Cruz, Sí, buen día. buen día. A ver, por ahí me estoy adelantando, pero cuando vos decís dinero, a mí se me vino a la cabeza si yo digo alguien presta soja para que me la devuelvan en futuro, si son los mismos kilos de soja o eso tiene una tasa. Me parece que va por otro lado, ¿no? Porque, Sí, a ver, no te adelantás,
y es un poco la esencia de esta parte dentro del taller de mercado de granos, porque la idea es mostrar alternativas no expresadas en soja, en kilos de soja, sino en dinero, el valor económico, el valor financiero de esa soja concretada a la venta. Por eso más adelante voy a poner algunos ejemplos de, bueno, si yo vendo la soja hoy y estoy especulando para guardarla a obtener un mayor precio, ¿qué pasa si invierto en algún instrumento en algún instrumento financiero? Pero bueno, sí, vamos a hablar de ese tema, no expresado en kilos de soja o en toneladas de soja, sino expresado en dinero. Entonces, acá tenemos el concepto de tasa de interés, para lo cual todo agente económico tiene preferencia por la liquidez, por lo que de esta manera pueden intercambiar el dinero por otros bienes y servicios de acuerdo a las necesidades. Por lo tanto, nadie estaría dispuesto a renunciar a ese privilegio. Todos queremos tener la liquidez para poder comprar algo, algún bien, algún servicio en el momento. Entonces, el interés va a ser el precio pagado por un deudor a un acreedor para poder usar ese dinero por un cierto tiempo. Y ahí surge esta pequeña fórmula en donde decimos que el capital final, ¿no? El futuro, va a ser igual al capital inicial más los intereses. O sea que el capital inicial por una tasa de interés nos va a dar el valor futuro que busquemos. Y ahí resulta, como resultado, vamos a obtener la tasa de interés, que va a ser el interés dividido el capital inicial. Entonces, el concepto de tasa de interés también se denomina interés a la compensación económica que recibe un sujeto dispuesto a renunciar a un capital en un momento determinado para recuperarlo en un momento posterior. ¿Y qué hay que tener en cuenta a la hora de medir un nivel de tasa de interés? Bueno, primero el plazo, el tiempo en el cual se presta el dinero, el riesgo por la falta de pago, ¿no? A mayor riesgo, mayor tasa de interés, a mayor plazo, mayor tasa de interés. Y el otro concepto es la inflación esperada, ¿no? A mayor inflación, obviamente, vamos a requerir mayor interés. En otros términos, el interés es la compensación que alguien está dispuesto a pagar. En este caso vamos a hablar de recibir, porque vamos a hacer nosotros lo que colocamos. Entonces, es decir que el interés es el valor tiempo del dinero. Ahora bien, este monto de interés generado va a variar según el régimen de capitalización que este interés, en que este interés se utilice. Por lo cual puede ser interés simple o interés compuesto. En el caso del régimen del interés simple, bueno, este es el que se calcula siempre sobre el capital inicial. Después vamos a ver un ejemplo. Y en consecuencia, el interés al finalizar cada año va a ser el mismo monto. Se lo denomina simple porque la ganancia que se obtiene cada año va a ser fija y el capital sobre el cual se calculan los intereses no varía. Entonces, como vimos antes, el capital final va a ser igual al capital inicial por 1 más la tasa de interés por el periodo de tiempo. Pueden ser meses, pueden ser años. Y con respecto al régimen de interés compuesto, bueno, el capital aplicado a la generación de intereses
va aumentando a lo largo del tiempo, dado que los intereses ganados en cada periodo se suman al capital inicial que lo generó. Entonces ahí la fórmula sería que el capital final va a ser igual al capital inicial por uno más la tasa de interés, pero ahí no multiplicamos el periodo de tiempo, sino que lo ponemos exponencial. Va a ser una potencia. Y acá vamos a ver esto en ejemplos básicos, ¿no? Donde tenemos un capital inicial de 100.000 pesos, la tasa de interés del 10% y el tiempo son 5 años, ¿no? Ahí vamos a poder ver que, voy a poner un puntero, tenemos el capital inicial, los intereses, todos los años me da el mismo interés, porque es en base al capital, y bueno, el capital acumulado sí va a ser el acumulado de los intereses que me genere, pero no el interés reinvertido. Y en el caso del interés compuesto, esto es un componente muy significativo a la hora de tomar decisiones en inversiones financieras, porque no es lo mismo eh, el rendimiento sobre el capital inicial que el acumulado. Entonces ahí vemos donde el capital inicial sigue siendo 100.000, nos genera este interés. Ahora lo que hacemos es sumarle al capital inicial y todos los años el interés. Entonces, obviamente que el rendimiento que vamos a tener va a ser mayor. Esto nos va a dar una tasa efectiva anual que va a ser siempre mayor a la tasa nominal anual. Bueno, dicho esto, esta como pequeña introducción, que si quieren hacer algún comentario o alguna consulta me dicen, Buenos me da días, Juan pie Cruz. para ingresar ya en, bueno, charlar, discutir, presentarles, bueno, qué alternativas útiles existen para la toma de decisiones a nivel comercial, como preguntaban antes con respecto al ejemplo de la soja. Eh, para lo que es el manejo de la tesorería. ¿Qué es la tesorería? La tesorería es el flujo de caja mensual que tenemos en nuestra empresa, ya sea por los ingresos como por los egresos. Hoy voy a mostrar alternativas relacionadas con bonos, o sea, instrumentos de renta fija en pesos. Como hablamos de tesorería, hablamos de un año corriente, 12 meses, ¿no? Entonces, este, eh, vamos a analizar instrumentos, qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión de optar por uno u otro en ese periodo de tiempo, en función de las necesidades que tenemos en nuestra empresa. Y vamos a ver los aspectos relevantes eh, a tener en cuenta. ¿Alguna consulta hasta ahora? ¿Algo que quieran comentar? Buenos días, Juan Cruz. Hola, ¿Cómo estás, Ximena? Habla. hola Jimena, buen día. Tenés una consulta de Néstor, que tiene la Sí, manito levantada. No sé si yo ya... no los veo, por eso. Néstor, ¿querés activar el micrófono? Perdón, quedó levantada. Fue la consulta sobre la soja. Perfecto. Gracias, Jiménez. Bueno, continúo entonces. Entonces, ¿cuáles son estos indicadores importantes para, en el caso de analizar los bonos? Algo importante a tener en cuenta a la hora de analizar un bono es el concepto de paridad. La paridad de un bono es una medida que se muestra en porcentaje, que relaciona su valor de mercado, ¿no? El precio al cual se negocia minuto a minuto ese instrumento, y su valor técnico, ¿no? Que es el valor al cual, cuando se licita en el mercado primario,
sale el bono emitido en el origen. Si el bono cotiza al 100% de paridad, significa que tanto su valor técnico como el valor de mercado es el mismo. ¿Ok? Lo otro que tenemos que tener en cuenta es la tasa nominal anual. Este es un indicador financiero que expresa un porcentaje anual de interés que se paga por esa inversión. No contempla la capitalización de los intereses ni otros costos asociados, llámese comisiones. El otro concepto relevante e importante porque nos permite comparar distintos instrumentos es la tasa interna de retorno. Entonces, esto me mide la rentabilidad porcentual esperada de la inversión y sirve para evaluar la conveniencia de una inversión frente a otra comparando su rentabilidad esperada. Vendría a ser también como un costo de oportunidad. Y después tenemos lo que es la tasa efectiva mensual, que es el porcentaje de interés que se paga o se gana realmente en un mes, teniendo en cuenta la capitalización de esos intereses, como vimos en el caso del interés compuesto. Es el rendimiento real de la inversión y se puede obtener al convertir la tasa efectiva anual en un promedio mensual. Ahora, bueno, vamos a ir a un ejemplo práctico. Y acá les quiero mostrar en este cuadro, esto es información hasta el miércoles. Y lo que les quiero mostrar acá es cuáles son los componentes de los distintos bonos, en este caso bonos que se actualizan por SER. SER es el coeficiente de estabilización de referencia, es un índice que elabora el Banco Central, que refleja la inflación minorista y ajusta diariamente los valores nominales de ciertos contratos y títulos financieros para mantener su poder adquisitivo. Se calcula a partir de la variación del índice de precios al consumidor que publica el INDEC, y el uso de este indicador permite que instrumentos como el plazo fijo UVA o bonos, en este caso, ajusten su capital en función a la inflación. Entonces, estos bonos tienen un nombre que se los llama ticker. El ticker está compuesto por unas letras y números. Por lo general no. Los números indican el año de vencimiento, ¿no? Acá tenemos uno que dice TX25. Este bono vence el 9 del 11 del 25 dentro de pocos días. Acá tenemos la cantidad de días que faltan para su vencimiento. El precio del mercado, esto fue al miércoles. La paridad, lo que les comenté, la diferencia entre el valor de mercado y el valor técnico o nominal de ese bono, la tasa nominal anual que paga ese bono, la TIR, que es el resultado que me da producto de calcular el precio de mercado de ese bono con la tasa de interés que genera, y el plazo, ¿no? El plazo que falte para pagar ese bono. Esta TIR representa el rendimiento de este bono o de esta inversión al momento que vence, o sea, en este caso, al 9 del 11 de este año. ¿Bien? La tasa efectiva mensual. La duración es un concepto de sensibilidad un poco complejo que lo voy a pasar de largo en esta ocasión. El volumen. Este es un dato importante porque a la hora de yo adquirir un bono es fundamental la liquidez. Y acá quiero
quiero volver al ejemplo que hablamos respecto de la soja que tengo guardada en el campo, ¿no? En silo bolsa, y no estoy posicionado en todos estos instrumentos que bien cuenta Marianela, tanto en sus informes como en estos talleres, llámese las opciones, el put, el call, el futuro y demás. No estoy posicionado en eso. Tengo mi cereal, mi producción o parte de ella en el campo, en silo bolsa. Y estoy ahí especulando con el precio, ¿no? Digo, bueno, si veo las pizarras y veo cuánto va a cotizar, analizo. Y yo acá con esto tengo un comparativo, decir, bueno, a ver, vamos a suponer que si yo tengo el cereal hoy en el campo, pero y necesito de incurrir en compras, en gastos, hacerme de insumos o hacer alguna inversión en mi campo. Supongamos que esto lo tengo que hacer en marzo del año que viene, ¿no? Y digo, a ver, ¿qué hago? ¿Guardo la soja, la espero a marzo o la vendo en algún otro momento que el precio suba? Algo bastante riesgoso. O, por ejemplo, suscribo o adquiero este bono, el TZXM6. Reitero que esto no es una recomendación de inversión, es simplemente un ejemplo, que vence el 31 de marzo, o sea que faltan 195 días, 192, 193, que tiene un precio de 166,50, que su paridad está al 90%, que está pagando una tasa nominal anual del 20,72, que su TIR es del 22,72% en pesos, obviamente, todo esto, y da una tasa mensual del 1,93. A ver, uno puede analizar esto y decir, ¿me conviene todos los meses recibir por esto en pesos, vendiendo mi soja, ¿no? En este caso, especificarla y ponerla a trabajar haciendo tasa? O sea, es una alternativa. ¿Es buena? ¿Es mala? No lo sé. Ya lo veremos en función de otras alternativas posibles. Porque no nos olvidemos que nuestro producto soja va a variar su precio en función de la cotización, del tipo de cambio, donde vemos que hay mucha volatilidad en cuanto a esto, y al precio de mercado de la soja. Eh, entonces, este es un tipo de instrumento que ajusta por este coeficiente de estabilización de referencia. Después tenemos otros instrumentos que son los denominados a tasa fija. Estos son, no sé si han escuchado hablar sobre el término carry trade. En la especulación financiera lo que se busca es hacer tasa y analizar qué tipo de bono cercano a la banda superior rinde más para comprar dólares en la banda superior, pasarlos a pesos, hacer tasa y demás, pero ese punto no es el que nosotros estamos buscando, ¿no? Sino que analizar las alternativas, como les dije, de tener guardada la soja o venderla para administrar financieramente ese flujo de caja en función de necesidades futuras de liquidez. Estos bonos también tienen su nombre y apellido, que es Juan el Cruz, ticker. Sí, Juan Cruz, un segundito. El objetivo entonces de usar estos instrumentos, por lo que estás diciendo, es como agregar valor, ¿no? Cuando uno guarda el grano, está esperando o bien un momento en el que necesite el dinero, por eso no lo vende hoy y lo posterga, o bien está esperando agregar valor con precio, está esperando que valga más mañana. Y estos instrumentos nos permiten agregar valor a través de tasa. Esa sería como la diferencia entre una cosa y la otra.
por lo que vos decís. No es Sí, la idea hacer un carry trade y no, cuestiones que no, tienen que no. ver con el contexto, sino más bien con agregar valor al cereal de una manera o de la otra, digamos. Exactamente, sí, Bien. exactamente. Agregar valor, preservar capital, especular, obviamente, o Ujú. sea, en función de la información que vamos teniendo, el precio de la soja, la cotización del dólar, la tasa de interés, el precio de los bonos, mis necesidades financieras a futuro, ¿no? De compromisos futuros y demás, esta es una alternativa adicional para colocarla, ¿no? Como ya sea costo de oportunidad o decidir hacer una cosa y la otra. Y obviamente tratar de obtener una renta diferencial. Acá Guillermo creo que levantó la mano. Sí, Guillermo. Hola, buen día. Sí, sí, una preguntita. Sí, Entiendo que tanto estos instrumentos como los que mostraba antes, bueno, todos tienen fecha de vencimiento y se pueden comercializar, digamos, antes de ese vencimiento. Pero ¿qué premio habría para yo como tenedor de alguno de estos instrumentos esperar al vencimiento o comercializarlo antes cuando crea que me conviene más? O si es que la bien, hay, un beneficio o no. perfecto, perfecto, sí. Eh, Ahí lo que tenemos que hacer, por eso, o sea, el precio de los bonos varía minuto a minuto, ¿no? Ahora, yo sé que a futuro ese bono va a tener ese precio y voy a cobrar, entonces me da cierta previsibilidad. Ahora, si el precio de ese bono antes de llegar a su vencimiento sube su valor y me representa un beneficio venderlo, pues buenísimo, lo vendo. Ahora, si el precio de ese bono baja en el tiempo, antes de su vencimiento, bueno, obviamente que no voy a tomar la decisión de venderlo y tampoco me preocupo mucho porque yo ya sé que voy a tener asegurado ese precio cuando el bono venza. O sea, si toma la decisión de venderlo antes es porque su precio es mayor y me permitió tener una ganancia, ya sea cubrirme y obtener una ganancia, un agregado de valor, como dice Marianela. ¿Ok? No sé si respondo un poco a tu consulta, Guillermo. Sí, sí, perfecto. O sea, Está clarísimo. siempre me va a convenir vender antes de que venza ese bono o si su precio se acerca a la paridad y su valor es significativamente mayor al precio que yo lo compré. Entonces voy a poder haber tenido o logrado una TIR, un rendimiento mayor. Juan Cruz, Sí, tenemos dos consultas en orden, Victoria y después Néstor. buenísimo. Buen día, bueno, excelente. Te Hola, hago una buen día, pregunta, Victoria, Juan gracias. Cruz, porque yo invertí en bonos PARP. ¿Qué pasa si necesito liquidez? ¿Qué me pasó? Tuve un gasto, o sea, yo cambié, supongamos que tuviera soja, vendí y dije, bueno, voy a invertir en bonos PARP que son más seguros, pero de golpe tuve una necesidad de que tuve que hacer un gasto en mi casa, ¿no? Sí. ¿Cómo hago ahí? Porque tengo un asesor amigo que primero, ¿quién me construye? Si vamos al cuadrito anterior, ¿de dónde saco un cuadrito como este que vos tenés que está buenísimo? Porque yo veo los bonos par tienen una TIR baja, pero son Sí, bastante en peso seguros. sí. ¿Entendés? Tienen una TIR baja. Entonces yo, ¿cómo elijo? Porque me iría, si no, a los bonos verdes que tenés arriba, que tienen TIR más alta. Pero ¿cómo evalúo rentabilidad versus posibilidad de liquidez que en el campo es clave, como en la vida cotidiana? Perfecto. Si me ayudas con eso. Gracias. Sí, sí, perfecto. Bueno, acá me olvidé de comentar otro aspecto importante que es, y gracias Victoria por traerlo, es el tema de la liquidez, ¿no? El volumen que se negocia minuto a minuto, día a día de estos instrumentos. En este caso, la TIR un poco más baja, la tasa un poco más baja, también está relacionado con el riesgo, ¿ok? Claro. Entonces,
Este, si yo tengo una necesidad financiera, estoy colocado en un activo y necesito venderlo, bueno, obviamente que al momento de decidir su compra, voy a buscar los activos que mayor volumen tengan, ¿ok? No solo miro la tasa, no solo miro la TIR, no solo miro la TEM, la tasa efectiva mensual, la paridad, no solo miro eso, sino también tengo que mirar el volumen que se negocia en el mercado secundario, porque a la hora de salir ante una necesidad puntual, y es lo único que me va a garantizar poder venderlo, ya sea si obtuve una ganancia o si salgo hecho o, bueno, asumo una leve pérdida, porque obviamente nos manejamos en cuestiones externas como el clima o necesidades puntuales, que tenemos que salir, ¿tá? Entonces, sí, siempre conviene estar diversificado, ¿no? Si, Sí. poner los huevos en distintas canastas, como siempre cuenta Marianela, es fundamental. No solamente en los futuros y opciones, sino en el mercado financiero también. Entonces, esa es una alternativa, ¿no? No sé si respondo, Victoria, un poco. No, lo que te quiero preguntar es para Sí. la gente de a pie o de campo, ¿de dónde sacamos ese cuadrito que está buenísimo? Porque yo Bueno, a ver, no sé si lo Bima. elaboraste vos o si lo podemos tener por internet o tenemos que tener Sí, un sí. asesor. Hoy la información de todos los instrumentos financieros está disponible en forma gratuita en varios portales. O sea, hay uno que es TradingView o Yahoo tiene, y por ahí no vemos en este tipo de cuadro, así de esta manera, no lo vemos así, pero sí lo vemos individualmente. Podemos ingresar a TX25, podemos entrar y vemos su comportamiento, y bueno, entramos a otro y a TX26 y vemos y comparamos. Sí, sí, la información disponible en forma Ok, gratuita, uno pone en Google y está. está. Bima es Bolsas y Mercados Argentinos, tiene un sistema online, Yahoo, bueno, eso es cuestión de googlear y poder ingresar. Y si uno tiene un asesor, bueno, se lo pide a su asesor, ¿no? Ok, Sí, gracias. ¿quién más tenía alguna consulta? Néstor y después Gustavo. Ok, Juan, hola. hola, hola. Sí, ahora sí se escucha. No, a Sí. ver, simplemente para entenderlo, ¿cómo juegan estos instrumentos en el cálculo de un productor que al fin del ejercicio se guarda la soja y en el caso que vendió la soja y hizo algún instrumento, si esto pasa como un stock, como si fuera soja o no graba después en el tema de determinación de ganancia? Apa. Eh, el comportamiento impositivo de los instrumentos financieros varía según el tipo de instrumento. No soy contador, no me dedico al tema impuestos. Está bien. Ahora, sí creo, y eso es algo que se puede buscar y hasta lo podemos plantear como algo a trabajar en un próximo taller. ¿Cuál es el componente impositivo respecto de utilizar esto? Si uno vende su soja que se hace de liquidez, eh, ya no tiene más soja, tiene pesos o dólares, o dólares especificados por la venta. Y ahí puede ingresar en cualquier tipo de bonos. Yo tengo entendido, y esto es buenísima la pregunta porque es interesante poder tener una respuesta. Hay bonos, los bonos argentinos, hay algunos que están libres
cómo se fomenta invertir en este tipo de activos, a diferencia de otros, hay algunos bonos que buscan, que no tienen, están exentos de ganancias y exentos de bienes personales. Yo perfectamente puedo buscar un cuadrito y después se los compartimos por mail. ¿Cuál es el componente impositivo de cada instrumento? ¿No? Tanto acciones, bonos, CDRs, fondos, y se los podemos compartir. No sé si sirve la respuesta. No es que le quiero Perfecto. esquivar, pero No, no clarísimo. conozco sobre temas impositivos, eh, y creo que la forma por ahí sería esa. Yo puedo buscar una estructura de cuál es el comportamiento de los distintos impuestos a la hora de invertir en esos instrumentos y se los compartimos. Perfecto. Gracias, gracias. No, de nada. ¿Alguien más? ¿Tenía alguna consulta? Y Gustavo, te escuchamos. Sí, Juan, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Bárbaro. Primer pregunta sobre el primer cuadro que presentás, ¿no? El Sí, instrumento de tasa fijo. Ahí vamos. el de ser. Claro. ¿Cómo medís el volumen? El Está volumen, clarito que unos tienen valores muy altos y otros valores muy chicos, muy grandes y otros muy chicos. acá, sí. Pero ¿cuál es la medida? ¿Con qué lo medís? Eh, bueno, es simplemente entrar a estas plataformas. A ver, un segundo. Voy a dejar de, porque esto está buenísimo. Voy a compartir. Primero me voy a subir un poco el volumen, así los escucho mejor. Ahí está. Y voy a compartir. Es temprano, no son, a las 10:30 abre el mercado, por eso no vamos a tener información. eh, a ver, un segundo. Bien, después de las 10:30, todo esto que ven acá se empieza a mover entre rojo y verde permanentemente. Acá tenemos el volumen operado hasta el día de ayer, por ejemplo, el AL30C, en este caso, que es el bono AL30 contado con liquidación. Pero lo que nosotros tenemos que ver en estas plataformas que entremos, que bueno, yo después también les comparto algunos links, eh, tiene que ver con el volumen. Si nosotros vemos... estos son, por ejemplo, 34 millones de valores nominales, o sea, de unidades, ¿no? Es significativo. Vamos a ver qué es lo más que se operó ayer. Esto está, no, perdón, tengo que poner pesos, no dólar cable. Perdón. Mucho más. Acá se operaron del AL30 200, más de 200.000 millones de valores negociables. Es un montón, ¿no? Este fue el último precio. Obviamente que acá todo lo tenemos en cero porque el mercado no está operando todavía, ¿ok? A ver, vamos a los bonos que mostré acá. Los TX25, 7.300 millones, ¿no? Estos bonos que... Acá es donde nosotros tenemos que ver la liquidez. Toda esta es información eh, que está disponible en Internet, que podemos tener acceso. Yo les voy a compartir links para que puedan verlo. Obviamente que es importante este,
tener acceso para tomar decisiones en función de eso, ¿no? Por ahí para algunos es algo nuevo y bueno, como por ahí podemos desconocer, no nos animamos, pero bueno, nada, es en función de eso lo que hay que tener en cuenta a la hora de ver el volumen. No sé si respondo, Gustavo, tu consulta. Sí, sí, perfecto. ¿Eh? Es la primera. ¿Te puedo hacer la segunda? Sí, por favor. A simple vista, digamos, la ganancia que puedes obtener con los instrumentos de renta variable es muy superior A a ver, los sí. a los que ajustan por ser. ¿Estoy bien o estoy mal? A ver, la renta variable, hay un tema conceptual importante a tener en cuenta, que lo vimos en el taller anterior, donde analizamos los distintos instrumentos, renta fija, renta variable. La renta variable es aquella renta que varía en función de, el precio de mercado del activo. Estos son pura y exclusivamente las acciones. ¿Tá? Las acciones no pagan interés. Algunas pueden pagar dividendos, algunas empresas, pero no pagan un interés. La ganancia está en función de compré a 5 y hoy está a 10. Bueno, esa es la ganancia que tengo en el activo. Después, ¿puedo venderlo o no? Me lo puedo guardar y seguir ganando o perdiendo. Depende. Pero no me da una tasa de interés. Sí pueden pagar dividendos semestrales, trimestrales, anuales. Eso es la renta variable. La renta fija, que son estos bonos que pagan tasa de interés, algún tipo de tasa de interés, y a la vez modifican su precio, ¿no? El instrumento por el mercado, ¿no? Que sube, baja la confianza, la falta de confianza y demás, generan ese tipo de situaciones. Pero estos son instrumentos de renta fija. Siempre me van a pagar una tasa de interés. Salvo que, bueno, no pague porque se desvoltea. Esperemos que ese tipo de cosas no suceda. Pasa con empresas en función de las obligaciones negociables, que eso lo vamos a ver en otro taller. Y pasa con los bonos soberanos de los distintos estados. Ahora, el rendimiento varía instrumento con instrumento, por eso es lo importante de analizar la TIR de cada instrumento y la tasa que me paga, porque si yo necesito flujo, ¿no? Y quiero tener un ingreso adicional, esto es un dato interesante, de decir, bueno, voy a hacer tasa y voy a generar un ingreso mensual con el producido de la venta de mi soja. Y tengo el capital y aparte me da una renta. Y yo la utilizo como necesite. Todo este tipo de cosas sirven para agregar valor, como bien dijo Marianela, pero a la vez sirve para eventualmente poder tener un ingreso adicional. No sé si respondo a la Sí, consulta. perfecto. Gracias, Juan. De nada. ¿Quién más? Tenemos a Carlos y después Victoria. Perfecto. Bien, son dos preguntas. Entiendo que el ticker es digamos, la forma de designar a uno de estos instrumentos, pero Exacto. ¿en base a qué o cómo se crean estos instrumentos? Porque yo como productor elegiría uno u otro por fuera de lo que ya se estuvo hablando, ¿no? De la TNA, de la TIR y eso. Pero hay algo que le da sustento, es decir, che, con este tengo mayor TNA, pero está anclado en tal indicador del país, no sé, que me da más seguridad o cómo va por ese lado. Y por otro lado, si podés dar una pequeña, digamos, diferenciación de lo que sería un bono y una letra, como para entenderlo. Ok, los bonos son emitidos por el Tesoro y las letras por el Banco Central. Esa es la diferencia. El Banco Central licita letras cada tanto cuando está buscando hacer algún tipo de política monetaria, ¿no? Ya sea
retirar pesos del mercado y adquirir dólares, para Bien, lo cual bien. se endeuda y paga una tasa, se licita, sale una licitación, se licita tasa. Ahí compiten principalmente los bancos, a veces y demás. Y los bonos son emitidos es deuda emitida por el Tesoro Nacional. Acá estamos hablando del mercado secundario, o sea, todos esos bonos, todos esos instrumentos se emitieron en algún momento y hoy se compran y se venden en un mercado, ¿ok? Ese bono nace con una tasa, ¿no? Cuando se emite, y a su vez va teniendo un precio, va teniendo un precio obviamente en lo que vos decís vinculado al riesgo. O sea, un instrumento que tiene mucha tasa es porque tiene mucho riesgo, ¿ok? Ahora, ¿el riesgo en qué está dado? Y el riesgo está dado en el plazo. Por lo general, los instrumentos de más largo plazo son aquellos, por lo general, digo por lo general porque acá hay uno, el TZX28, que tiene una tasa del 19%, pero qué sé yo, el que vence en el 2024 tiene una tasa del 38,11. O sea, a más plazo suele ser más tasa, por ende mayor riesgo. Eh, entonces, a la hora de tomar decisiones en función de qué instrumento utilizar, obviamente que tengo que medir la TIR, tengo que medir el plazo. Acá quiero mostrarles, paso para adelante para mostrarles en un gráfico, ¿no? Estos son los instrumentos de tasa fija. ¿Cómo se van comportando en función de su tasa efectiva mensual, acá a la izquierda, y abajo los días que faltan para el vencimiento? Acá, por ejemplo, tenemos instrumentos que tienen unas tasas interesantes a menos de 100 días, ¿ok? El mercado está descontando el riesgo en el precio, ¿tá? Este bono está pagando un 4,09. El mercado pone, o sea, tiene esa tasa en función del plazo, del tiempo, de su valor, del riesgo que tiene ese bono. ¿Ok? Entonces, a la hora de decidir qué instrumento utilizar, obviamente que el factor riesgo es importante. Estamos hablando que también, a pesar de hacer cobertura y agregar valor, estamos especulando. ¿Sí? No sé si sirve un poco la respuesta, pero Sí. el riesgo va a estar medido fundamentalmente en la tasa de interés y en el plazo. Perfecto, muchas gracias, Juan. De nada. Si quieren pueden continuar con las preguntas porque me quedaba solo un grupo de instrumentos para mostrarles. Hablamos de los instrumentos en pesos que ajustan por ser. En el caso de los de tasa fija, ya van teniendo, me quedó pendiente esto, ¿no? Mostrarles que estos van teniendo su tasa nominal anual, el precio a final del bono. Acá hay otro concepto interesante que es el descuento, el rendimiento en descuento, ¿no? El descuento significa la diferencia entre el precio de mercado y el precio, el bono amortizado. Y bueno, y esta es la tasa efectiva mensual. Entonces, como les decía, me quedaba un último grupo de bonos que son aquellos bonos que están linkeados al dólar oficial, ya el dólar es uno solo. ¿Y qué utilidad tienen? Bueno, también vemos vencimiento, el ticker, vemos vencimiento, vemos los días, vemos el precio,
la paridad. En este caso, miren, este bono que vence en 44 días está al 100%, pero paga una TNA del 15,64 en dólares y tiene una buena TIR del 16,26. Este es un bono interesante, por ejemplo. Ahora, ¿para qué me sirven estos instrumentos? Nosotros tenemos un producto, la soja, que es un commodity que cotiza en dólares. Si yo me posiciono en bonos en pesos para manejar el flujo de caja o para proyectar gastos a futuros y obtener un valor, bueno, una alternativa interesante para anclarme al tipo de cambio son este tipo de bonos, ¿no? Para decir, bueno, diversifico el riesgo de por un lado, inflación y por otro lado, devaluación. ¿Ok? Entonces, esta es una estrategia combinada para tener asegurado las dos cosas. Yo con esto termino mi presentación, termina acá, pero sé que quedaron algunas preguntas pendientes. Y tenemos a María Victoria y después abrimos, y si quieren abrir directamente los micrófonos y consultar, Buenísimo. es más práctico. Gracias, Jimena. Antes acá en este sitio TradingView, acá pueden ver online de forma gratuita todos los activos del mundo. Así que si quieren anotarlo, sí. Bueno, Juan Cruz, gracias. Excelente la información. No, gracias a vos. Es re complejo. Miren, yo les digo, yo primero tengo un asesor recomiendo tener un asesor y conversar. Pero me parece que es bastante obvio que la renta fija te rinde menos, pero vas más a lo seguro, ¿no? Hay bonos que están exentos, también tu asesor te lo puede decir. Los bonos PAP que yo invertí están exentos de ganancias, por lo menos, no sé de los otros. Pero la duda que me queda ahí con lo de los dólares me generó duda porque me estoy asumiendo el riesgo. ¿Qué pasa si no tengo devaluación? Tengo el dólar planchado y yo tengo la inversión en dólares. Ahí entré a dudar. ¿Me conviene diversificar una parte en dólares eso o no? es una, sí, eso es una estrategia de diversificación. Claro. Sí, es una estrategia de diversificación. Como el futuro es incierto, lo que puedo buscar es, bueno, diversificar el riesgo. Siempre diversifico el riesgo. Sí. Obviamente que, como vos bien decís, son instrumentos de renta fija que me dan cierta garantía, tranquilidad. Obviamente que el rendimiento es menor que en el caso de los instrumentos de renta variable, pero los de renta variable son de largo plazo. Esa es otra estrategia. Como en su momento comentaba Adriel en el taller pasado, ¿no? Decir, bueno, me quiero hacer un fondo de retiro propio porque soy monotributista y no voy a tener una buena jubilación a futuro. Bueno, me organizo en función de determinados activos para a 10, 15, 20 años tener un capital. Eso es otra cosa, que también la charlamos acá, ¿no? Porque obviamente son demandas, son necesidades. Ahora, yendo puntualmente a la producción, bueno, saber que no solamente tengo el producto físico, sino que ese producto físico representa un valor económico y el valor económico de ese producto se lo puedo utilizar de distintas maneras. Una es diversificar el riesgo a través de opciones, otra diversificar el riesgo a través de instrumentos financieros de corto plazo en pesos y en dólares de forma diversificada. Y como vos bien decís, obviamente que el asesor financiero es importante, Sí. pero nada, el ejemplo de Adriel, él lo hace a esto por su cuenta, ¿no? Sigue el mercado, arrancó de cero y bueno, fue aprendiendo, evidentemente. Tengo una pregunta muy cortita. ¿De dónde sacamos la tasa de descuento nacional contra la que calculamos, viste, la teoría de los proyectos productivos?
que la debe publicar el Banco Central. Es una Desconozco. es una- Tasa de descuento nacional. sí, es la tasa con la que contrastás para sacar la rentabilidad de los proyectos productivos. Me Yo no sé mataste. bueno, no sé, Me mataste. es una variable que publica el Banco Central, el riesgo pero no sé país. si hay que calcularla. No, ahí me mataste. El No riesgo sé. país sí compara el precio de los bonos argentinos con los precios de los bonos de Estados Unidos y esa diferencia es lo que genera el riesgo país. Pero no sé si Bueno, lo dejamos para otro momento, pero por ahí es un promedio de las inversiones de capital financiero. Contra lo que vos comparás las inversiones productivas. Disculpen, Pero bueno, listo. tenemos en el chat a Demian Jeremías Olenberg. Dice que no hay una tasa de descuento nacional. Según los proyectos que estés evaluando, considerás distintas tasas. Ok. De acuerdo. Ok, gracias. Bueno. ¿Quién sigue? ¿O cómo seguimos, Marianela? Gracias, Juan, buenísimo. Sí. ¿Quién es? No, Pensé que gracias, tenían Juan. alguna pregunta. No. Gracias por la charla. ¿Alguien más tenía alguna consulta? Marianela se congeló, me parece. No tenemos manitos levantadas. Quizás si alguien quiere consultar, le pedimos que abra el micrófono y si no, tenemos otra parte del taller, ¿verdad? Sí, acá Marianela se ve que se quedó congelada. Puede ser que tenga algún problema de internet. Ahí ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Hola. Te ¿Me escuchamos. escuchan? Bien. Se me había deshabilitado la posibilidad de acceder al audio, así que tuve que salir y entrar. Acá por las dudas les digo que se largó con toda una tormenta tremenda, así que si llegara a desaparecer, ya saben por qué es. Esperemos que no. Esperemos que no, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Juan Cruz, realmente buenísimo. Y lo más interesante de esto, como decía al principio, es que es un taller y lo hacemos entre todos. Sus preguntas nos van guiando para próximos talleres y para poder reforzar algunas cuestiones. Por ejemplo, es importante saber la información y de dónde la sacamos. Es decir, bueno, a ver, 2, 3 páginas de referencia, ustedes nos van preguntando y ahí se va aceitando, digamos, este taller. Así que, Juan Cruz, la verdad, muchísimas gracias. Y bueno, gracias a vos. como verás, estás contratado, digamos, ¿no? Te vamos a tener en los próximos talleres. Así que voy a buscar esa info y la comparto en el chat. Así buenísimo. Mientras yo doy la parte de mercados, él va a compartir eso en el chat y los motivo a todos en el intercambio que tenemos a través de los informes semanales, que vayan mandando consultas o inquietudes que tengan para próximos talleres en estos temas. Sabemos que la parte de educación financiera es una gran debilidad, no solamente del agro, sino del ciudadano argentino en general. No tenemos formación financiera y eso complica y trae a veces decisiones erróneas o decisiones sin criterio formado, ¿no? Así que la idea de estos talleres es poder generar criterio para esa toma de decisiones. No decir, che, esto es mejor que aquello, sino que ustedes desde su realidad puedan entender qué es lo más conveniente para lo que quieren hacer. Así que, como digo, sus inquietudes nos van guiando. Así que no dejen de aportarlas, ¿sí?